Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Voy con un problema de química en esta ocasión donde ya tenéis ahí el enunciado. Voy a calcular una molalidad y después cómo preparar una disolución a partir de otra. Bien, el enunciado lo tenéis ya ahí en pantalla, que dice que se tiene un decímetro cúbico de una disolución. Tener un decímetro cúbico de una disolución es como si os dice tener un litro de disolución, un decímetro cúbico, acordaos que es un litro, ¿vale? Que tiene un 98% de riqueza en ácido sulfúrico, por lo tanto, eso significa que de cada 100 gramos de disolución, 98 van a ser puros, es decir, van a ser de ácido sulfúrico, y que tiene una densidad de 1,84 gramos centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Fijaos que la densidad se encuentra en unidades de gramo centímetro cúbico y el volumen de la disolución me lo da en decímetro cúbico. Voy a tener que trabajar con las mismas unidades en el sentido de o bien decímetro cúbico o bien centímetro cúbico. Si quiero expresar la densidad en decímetro cúbico tendré que multiplicar por 10 a la 3, ¿de acuerdo? Y sería 1,84 por 10 elevado a 3 gramo decímetro cúbico. O bien, si quiero mantener los centímetros cúbicos, lo que tengo que hacer es multiplicar o expresar el volumen, en vez de un decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos, que es lo que equivale el decímetro cúbico o lo que sería el litro. ¿De acuerdo? Bien, a partir de esos datos, entonces, me pregunta que determine cuál es la molaridad, cuál es la molalidad y también el volumen de esa disolución de ácido sulfúrico que necesito para preparar 100 centímetros cúbicos de otra disolución que tiene un 20% de riqueza y una densidad de 1,14 gramos centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con el primer apartado. Vale, a la hora de calcular la molaridad, lo que tengo es que, la molaridad, que es lo mismo que expresar la concentración, en este caso de ácido sulfúrico, en moles litro o en moles decímetro cúbico, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tengo que calcular? Pues cuántos moles tengo de ácido sulfúrico. Y ahí veis en la parte superior, donde se encuentran los números, que vamos a ello. O sea, si a mí me dice el problema que tiene parto de un litro de disolución, y como me dice también la densidad, yo puedo calcular cuál es la masa de esa disolución. Acordaos de lo que os decía antes, ¿de acuerdo? A la hora de expresar en la misma fórmula, en la misma magnitud, ¿de acuerdo? En las mismas unidades, expresar todos los volúmenes, ¿no? Entonces, en este caso, pues si me está diciendo que tengo un volumen de un decímetro cúbico, como os dice ahí, y expreso la densidad en gramos decímetro cúbico, lo que tengo es que multiplicar 1, que sería el litro, por 1,84 por 10 a la 3 gramos decímetro cúbico. El resultado es, evidentemente, la masa que tengo de disolución, que es 1,84 por 10 a la 3. Bien, una vez que tengo ya calculada cuál es la masa de la disolución, tengo que ver cuánta de esa masa se corresponde con el soluto, se corresponde con el ácido sulfúrico. Entonces, ¿cómo lo calculo? En este tipo de problemas, siempre valiéndome del tanto por ciento en peso de disolución que me dice, o la riqueza que tiene esa disolución, podré determinar cuánta masa de soluto se corresponde con esa disolución. ¿Por qué? Porque si me dice que es del 98% de riqueza, significa que de cada 100 gramos de disolución, 98 van a ser de sulfúrico puro. Por lo tanto, si yo multiplico la masa de la disolución, 1,84 por 10 a la 3 gramos, lo multiplico por su porcentaje en peso, es decir, 0,98, eso significa que 1,8 por 10 a la 3, tal como veis ahí, es sulfúrico puro. ¿De acuerdo? La diferencia, que es el último cálculo, es decir, 1,84 por 10 a la 3 menos 1,8 por 10 a la 3, es decir, 0,04 por 10 a la 3, va a ser masa de disolvente. Con estos datos ya estoy en condiciones de calcular los moles de soluto, los moles de ácido sulfúrico que necesitaba para llevar a calcular la molaridad. ¿Cómo calculo los moles de soluto? Bueno, pues dividiendo la masa de soluto que tengo, es decir, 1,8 por 10 a la 3, entre el peso molecular de ácido sulfúrico, que es 98. ¿De acuerdo? 2 el hidrógeno, 32 el azufre y 64 el oxígeno. Pues, 64 el oxígeno, 4 por 16, más los 32 del azufre, más 2 por 1 del hidrógeno, suma 98, que es el peso molecular, que al haber hecho la división resulta que me da 18,4 moles de ácido sulfúrico.
Muy bien, pues lo único que tengo que hacer es ya dividir el número de moles que tengo, 18,4, entre el volumen de disolución. El volumen de disolución es 1 litro, por lo tanto la molaridad o la concentración de ácido sulfúrico es de 18,4 moles litro. ¿Vale? ¿Está entendido? Muy bien. El apartado B me habla de la molalidad. La molalidad es otra manera de expresar la concentración o una disolución, en este caso en moles de soluto partido kilos de disolvente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y se expresa con M minúscula en comparación con la molaridad, que es M mayúscula. Bueno, pues la molaridad van a ser de nuevo moles de soluto, ya los he calculado en el apartado anterior, para el apartado anterior, que eran 18,4, y ahora lo único que tengo que hacer es dividirlo entre la masa que tengo de disolvente. La masa que tengo de disolvente también la calculé, acordaos que era 0,04 por 10 a la 3, ¿de acuerdo? Después de restar la masa de disolución menos la masa del soluto. 0,04 por 10 a la 3 es en gramos, ¿de acuerdo? Como a mí me lo pide en kilos, lo que tengo que hacer es dividirla entre 0,04, que son los kilos de disolvente. El resultado es que esa disolución es 5 por 10 a la 2 molal, ¿de acuerdo? O dicho de otra manera, 5 por 10 a la 2 moles de ácido sulfúrico por kilo de disolvente. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Muy bien. Y el apartado C, lo que me pregunta es que determine el volumen de una disolución de ácido sulfúrico necesario para preparar 100 centímetros cúbicos de otra disolución que tenga un 20% de riqueza y una densidad de 1,14. Mirad, en este tipo de problemas, en todo este tipo de problemas, cuando me dice que calcule cuánto volumen tengo que coger de una disolución para preparar otra de otras características, lo primero que tengo que calcular es cuánta masa de soluto tengo en la disolución con los datos en la disolución de cuyos datos me dice el problema que voy a tener que preparar. En este caso, fijaos bien que la masa de ácido sulfúrico que hay en la disolución final, en la disolución que tengo que preparar, si me dice que tiene un 20% de riqueza y una densidad de 1,14, bueno, pues la masa es bien sencillo. Si yo multiplico los 100 centímetros cúbicos que tengo de disolución, lo multiplico por la densidad, es decir, acordaos que la densidad que me decía el problema era de 1,14 gramos centímetro cúbico, ¿no? Me va a dar cuál es la masa de la disolución, ¿no? He hecho ya la primera conversión. Y ahora, si multiplico por el porcentaje, es decir, si multiplico por los 20 gramos de ácido sulfúrico que hay en cada 100 gramos de disolución, hago la segunda conversión para obtener ya finalmente la masa que tengo de ácido sulfúrico, que haciendo todos los números que tenéis ahí en la pantalla, resulta que me salen 22,8 gramos de ácido sulfúrico. Esos 22,8 gramos de sulfúrico, ¿de acuerdo?, que son los gramos de sulfúrico que hay en la disolución que yo quiero preparar, los voy a tener que obtener de un volumen determinado de la anterior disolución. Bien, pues entonces ahora lo que yo tengo que saber es cómo poder determinar a qué volumen de la primera disolución equivalen esos 22,8 gramos de ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Y de nuevo, bueno, pues tengo que recurrir a cuáles eran las características de esa disolución, que era que tenía un 98% de riqueza y que tenía una densidad de 1,84. Por lo tanto, ahí estáis viendo los números. Si yo multiplico la masa de soluto, ¿de acuerdo?, la masa de soluto por el porcentaje en peso de la disolución, estoy haciendo ya la primera conversión para transformar gramos de soluto en gramos de disolución. Y el segundo factor de conversión será en conocer, a partir del dato de la densidad, conocer, como veis ahí, a cuánto volumen volumen de disolución equivale esa masa de disolución. Y por lo tanto, haciendo los números, me dice que serían 12,6 centímetros cúbicos de disolución de un ácido sulfúrico del 98%, es lo que yo tendría que coger para poder preparar los 100 centímetros cúbicos de disolución del 20% y de densidad 1,14. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien? ¿Seguro? Muy bien, pues espero que sí. Y si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.